Voy a dedicar los próximos minutos a hablar de deudas, a hablar de morosos, a hablar de esa gente que no paga. Pero no voy a hablar de cualquier persona, sea física o jurídica. Voy a hablar de determinados morosos, lo que se conoce como los grandes morosos, y no los grandes morosos que deben dinero a cualquiera, sino de los grandes morosos que le deben dinero a la institución más latrocínida que hay en este bendito país llamado todavía España, que es Hacienda. Sí, queridos amigos, porque Hacienda publica desde hace 11 años, pues, un listado que ellos han dado en denominar listado de grandes morosos. Y de eso quiero hablaros a continuación, porque quiero explicaros un poco qué es ese listado de grandes morosos y cuáles son las dudas jurídicas que me asaltan a mí y a otros abogados a los que he podido consultar sobre si esa publicación de datos de grandes morosos se adecúa o no a los parámetros impuestos por el artículo 18 de la Constitución Española y también por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por acompañarme una vez más. Os recuerdo que si queréis os podéis suscribir al canal, podéis dar un like, podéis dejar vuestros comentarios, porque los voy a leer todos, si me es posible, que lo va a ser, y además os estaré infinitamente agradecido. Mirad, ¿de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de un listado de grandes morosos? Estamos hablando de aquellas personas físicas, como tú o como yo, o jurídicas, es decir, sociedades mercantiles o empresas, que le deban a Hacienda dineros por un importe superior a los 600.000 euros. Sí, 600.000 euros, que es una cantidad que obviamente está muy lejos de nuestras posibilidades, ¿verdad? Sin embargo, fijaros, en el año 2021 se introdujo este importe de los 600.000 euros, porque desde el año 2015, que fue cuando se publicó el primer listado, 2015, pues hasta el año 2021 el importe era de 1 millón de euros. Ahora es de 600.000. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la próxima cuantía que determinen para que te puedan incluir en un listado de morosos? ¿200.000 euros? ¿100.000? ¿50.000? ¿20.000? A lo mejor de lo que se trata es de que al final todo el mundo que deba una cantidad ciertamente relevante pueda incluírsele en ese listado de morosos sin necesidad de llegar a los 600.000 de ahora. Porque esto es una caza de brujas, queridos amigos. Mirad, yo no voy a hacer aquí ninguna defensa de ninguno de esos que deben esas cantidades de dinero. Otra cosa es que pueda haber mejor o no también, pues que si se puede, a esa mafia institucionalizada llamada Estado se la guinde toda la que se pueda. Pero eso es otro tema. Yo no voy a defender aquí a los caraduras, a los jetas, a los que se pasan de listos, que son muchos de esos 6.084 deudores que conforman esa lista de grandes morosos de Hacienda. Sí, por un total de 15.237 millones de euros pendientes. 1.052 de esos 6.084 son personas físicas. El resto, 5.032, son empresas o sociedades. Esto de publicar la lista, si no recuerdo mal, se debe a aquel impresentable llamado el señor Montoro. Creo que fue al que se le ocurrió en el gobierno de Mariano Rajoy. Con un efecto disuasorio. De que publicando datos personales, pues
a alguno se le cayera la cara de vergüenza y pagase lo que le tenía que pagar a Hacienda, lo que tenía pendiente. ¿Se ha conseguido los efectos buscados? Evidentemente no. ¿Sabéis por qué? Porque los grandes defraudadores, porque aquí te dicen, no, es que esto se ha hecho para combatir el fraude fiscal, el blanqueo de capitales. No se lo creen ni ellos. Los grandes defraudadores, aquellos que blanquean grandes capitales, no están en esa lista. Están en paraísos fiscales. Y ellos lo saben porque muchos de ellos son amigos de ellos. Son amigos suyos. Esos no están en la lista de grandes morosos. Hay algunos nombres propios muy conocidos de artistas, de banqueros, de gente con mucho nombre. Pero yo me hago sobre todo una pregunta. El artículo 18 de la Constitución dice que se garantiza el derecho a los datos personales, a la propia imagen personal y familiar, el derecho a la intimidad. ¿No se está vulnerando el artículo 18 de la Constitución publicando datos personales con cuantías económicas en concepto de deudas pendientes cuando se publican este tipo de listados? ¿No se está vulnerando clara y rotundamente la Ley Orgánica de Protección de Datos que garantizan la protección al derecho de intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el derecho al honor? ¿No se está vulnerando con esto estos derechos? Mi opinión personal es que sí, y he podido hablar, pedirle su opinión a nivel privado a algunos abogados a los que conozco que me han dicho que opinan exactamente como yo, que esto es claramente contrario a la legalidad, que no hay un sostén sobre el que se fundamente, pero que hay un problema. Nadie hasta la fecha ha impugnado la Ley 34/2015, que modificó en su día la Ley General Tributaria 58/2013, que es de donde arranca todo esto. Fue en 2015 cuando se introdujo la modificación del famoso, por si alguno lo quiere ver, el artículo 95 bis, que fue el que introdujo la posibilidad de esta publicación de listados de grandes morosos. Constituye una clara excepción al principio de respeto a la intimidad personal y familiar, al derecho al honor, a la propia imagen. Pero da igual. Da igual porque nadie ha impugnado. Mi pregunta es, ¿por qué el señor Mario Conde, por ejemplo, o el señor Rato, no han impugnado esta ley? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Si no lo han hecho ellos, que tenían poderío económico, a lo mejor los demás ni se lo plantean. El Tribunal Supremo se ha pronunciado en 4 sentencias no hace demasiado tiempo para ponerle freno a este desmadre de Hacienda. Y le ha dicho varias cosas. Por ejemplo, que en tanto en cuanto no exista una sentencia firme contra o declarando efectivamente que existe una deuda pendiente de alguien con Hacienda, no se puede publicar sus datos en esa lista de grandes morosos. Lo mismo que si no hubiera expirado el periodo de pago voluntario de los impuestos o de la deuda que se tenga con Hacienda. Y dice también que eso de las presunciones sobre las que el señor Montoro y sus acólitos se han venido aprovechando diciendo, no, es que presumo que de los datos de los que disponemos existe más que probablemente la comisión de un delito por parte de. Es decir, haciendo gala de un respeto absoluto, y estoy ironizando, al Estado de Derecho, al principio de la legalidad. Por eso digo que esto es un estado de desecho y me reitero. Pero el Tribunal Supremo le paró los pies y le dijo, querido Montoro, nada de eso, ¿eh? Los indicios aquí no sirven. Tú puedes intuir, presumir, lo que quieras, pero en tanto en cuanto un juzgado o un tribunal se haya pronunciado, los indicios no me sirven. Y no se puede, por indicios, publicar los datos personales de un presunto moroso. No se puede. En fin, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, os diré los últimos datos que han salido de esa lista de morosos
Según los datos publicados en el último listado del pasado día 28 de mayo, han salido 770 deudores. Y han entrado 778 nuevos, es decir, que hay un más 8, ¿verdad? Y también os diré que un tercio de la deuda pendiente está en procedimientos actualmente de derecho concursal, de concurso de acreedores. Todo esto que os estoy contando, esta ley de 2015, el artículo 95 bis, toda esta historia, puede ser muy legal. Pero también he dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, que una ley puede ser legal, pero no tiene por qué ser justa. Y por supuesto, es inmoral. Estos señores pueden ser grandes defraudadores. Pueden ser los jetas más grandes que os hayáis echado a la cara. Pero tienen unos derechos. Y esos derechos hay que respetarles. Sobre todo por el Estado, que es el que no lo hace. Porque si no, estaremos ante una auténtica dictadura, que es ante la que nos encontramos. Os diré más. Hay mucha gente que se amedrenta, se acojona, se acobarda, y tienen motivos para ello, cuando Hacienda les reclama el pago de una deuda. Y muchos no disponen ni de tiempo, ni de recursos, ni de ánimo, ni de conocimiento, ni de ganas de pelearse con esta escoria de gentuza. Y pagan. Pero hay otros, los menos, que les hacen frente, jurídicamente hablando. ¿Y sabéis qué? Os voy a contar un dato. Más del 50% de las sentencias dictadas en procedimientos seguidos contra Hacienda, luego de presentadas demandas por aquellos a los que se les decía que tenían que pagarle a Hacienda ciertas cantidades, ¿sabéis qué? Más del 50% de esas sentencias le han dado la razón al contribuyente y le han dicho a Hacienda, es decir, al Estado, iros por ahí, callaros y no me toquéis los chismes más. Esto es lo que hay, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. No ha sido mi intención defender a los grandes morosos. No entro ni salgo si deben o dejan de deber. Pero sí que como ciudadanos que son, se deben respetar sus derechos, igual que los de cualquier preso o detenido. Porque si no, no hablaremos de democracia ni de Estado de Derecho. Hablaremos de un Estado fallido, de un Estado dictatorial, de un Estado auténticamente de desecho, como es este. Gracias, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Salud y libertad para todos.